Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Ya en casa otra vez. ¿Cuándo me ora uno en su casa cuando está fuera, verdad? La mejor iglesia del mundo mundial, lo siento, la vanidad es la mía, es la vuestra. Lo veo allí fuera. La verdad que la situación de brevemente, no quiero robar tiempo a la palabra, la situación, lo siento con nuestra hermana Irene, la situación del país empeora día a día, sobre todo la económica me refiero, ¿no? La vida ya está más cara que aquí, comprar los alimentos ya está, es más caro que aquí, increíble, ¿verdad? Y sobre todo también la situación de los medicamentos, que sigue, no es que no haya, como muchas veces contamos, el problema es que no los pueden comprar, que es casi peor, ¿verdad? Más de 30 iglesias de los que reciben medicamentos os envían un abrazo y su agradecimiento. Me gustaría que vinierais todos conmigo, un día haremos un viaje colectivo, si puede ser, porque realmente no solamente están necesitados, sino que lo agradecen mucho. Vengo algo abrumado porque más de 25 iglesias han solicitado sumarse. No sé si tendremos capacidad para hacerlo, pero seguro que el Señor proveerá como siempre ha hecho y abrirá puertas y haremos lo que el Señor quiera que hagamos como siempre. Pero el Señor ha provisto hasta aquí y seguro que no nos dejará. Como les decía, un abrazo de todas las iglesias de los casi 15 estados a los que enviamos medicamentos y alguno más que se sumará ahora. Pero lo importante es la palabra de Dios, tanto aquí como allá, solamente hay una verdad, solo hay una palabra, la única. Tesalonicenses, sabrán los que más estudian y profundizan, fue de los primeros libros que se escribió cronológicamente, quiero decir, ¿no? Pablo y Santiago dicen que fue el primero y quizá a continuación se escribió Tesalonicenses. Lo digo en el sentido de que Pablo ya pudo comprobar desde el principio la oposición, pudo comprobar los ataques que recibía el Evangelio y cuántas cosas lo quieren contaminar. El Evangelio de Dios, he puesto por título a esta palabra. El Evangelio de Dios no es una idea humana, no es una tradición, tampoco es ni simplemente una enseñanza. Es el mensaje que viene directamente del corazón de Dios y lo hace para transformar vidas y cambiar su destino, que no es poco. No solo cambia las vidas, nos da la esperanza real y cierta de una vida eterna, nos transforma. Y me preguntaba, ¿cómo recibimos nosotros ese Evangelio? Me lo preguntaba a mí, sinceramente. ¿Cómo recibo yo este Evangelio? ¿Cómo vivo yo ese Evangelio? ¿Cómo transforma mi vida, como quiso Pablo al escribir sus cartas? Porque lo que quería era transformar, cambiar, guiar, amar, exhortar también muchas veces. ¿Cómo recibes tú este Evangelio, hermano? Esa es lo que marca la diferencia. Pablo nos muestra la actitud y el compromiso de un verdadero siervo de Dios. Sobre todo lo que demuestra es el celo que tenía por la palabra. Era muy celoso de la palabra, de que se cumpliera, de que se siguiera, de que realmente fuéramos instrumentos en las manos de Dios. Y solamente podemos hacerlo cuando vivimos el Evangelio con intensidad, con celo, sin concesiones. No siempre fácil, ¿verdad? La iglesia de Tesalonicenses era una comunidad joven y vibrante, con judíos, gentiles de todos los lugares, de todas las nacionalidades. La zona Macedonia era ya un crisol de pueblos de distintos lugares y distintas razas. Pero lo que hacía el Evangelio y lo que hace siempre el Evangelio es igualarnos como seres humanos, como hijos de Dios que todos somos. No importa de dónde vengamos, ni lo que hagamos, ni lo que hayamos sido. Eso es lo importante del Evangelio. Lo que fuimos ya fuimos, ahora somos hijos de Dios. Pero algo unía a estos judíos, a esos paganos, que era la fe. Y era la fe enfrentándose muchas veces al poder social, político, que estaba amenazando ya a Tesalónica. Y a la iglesia siempre la ha amenazado de una manera u otra. Porque la iglesia, el Evangelio es revolucionario, en el buen sentido de la palabra. No hablo de un tipo de revolución violenta, hablo de la revolución de cambiar la esencia del ser humano, de cambiar su naturaleza de pecado para llevarlo a la luz y a la vida.
Era una iglesia muy tensionada. Lo vemos en Tesalonicenses y en otras, ¿no? Había una tensión latente en esta iglesia, porque siempre que el Evangelio confronta con el poder social, con otro tipo de poder, entonces se crea esa tensión. Con conflictos al borde de la división también había en la iglesia. Cuando se enfrentan, cuando se cambia la esencia del Evangelio, cuando se modifica, cuando se lleva a otros intereses, es cuando surge el conflicto. La predicación de Pablo trajo gozo y buen ánimo. Como ven en todo el capítulo nos habla de cómo él exhorta, de cómo él quiere guiar, de cómo quiere corregir, pero también cómo quiere llevar el gozo y la paz. El Evangelio nunca puede dejar a la persona que lo recibe peor que antes. No, el Evangelio, la palabra, tiene que transformar las vidas. Tenemos que advertir al mundo de su error, de su pecado, como también fuimos advertidos muchos de nosotros cuando conocimos al Señor. Pero tiene que llevarle la paz y el gozo. Si el Evangelio no lleva la paz y el gozo al que lo recibe, es que no se lo hemos presentado correctamente. La verdad es que el Evangelio empezaba a verse como una amenaza por Roma y la estabilidad social. Pero la estabilidad social como entiende el poder, no la estabilidad social que busca el bienestar de los seres humanos, la dignidad del ser humano y sobre todo el recibir a Cristo como único Salvador y el único camino para llegar al Señor. Tenemos que despertar a la gente. La verdad, he sentido en estas semanas tan lejos de casa, porque uno piensa mucho en su casa cuando está lejos. Cuando está dentro y en tu iglesia, ¿no? En cómo los hermanos nos queremos, nos ayudamos, nos servimos. Eso también es Evangelio. El Evangelio no es solamente compartir la palabra, el privilegio que tenemos de poder hacerlo. El Evangelio es la comunión, el estar unos con otros, el sentirnos, el preocuparnos unos por otros. Y Pablo se preocupaba mucho por la iglesia de Tesalónica, porque la amaba como amaba al cuerpo de Cristo y en la iglesia. Es interesante un dato, lo habrán observado ustedes, el capítulo repite 14 veces la palabra de Dios. Vosotros mismos os sabéis, hermanos, nuestra visión que vosotros sois. Como sabéis, unimos de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. 14 veces se repite en el capítulo la palabra Dios. Pero además de esas 14 veces, 4 veces se habla del Evangelio de Dios. ¿De qué manera Pablo quería eliminar y cribar de cualquier otra cosa que confundiera? No, la palabra de Dios, la palabra es la revelación de Dios. El Evangelio proviene de Dios. El Evangelio es la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo para que el hombre pudiera ser salvo. 14 veces nos repite la palabra de Dios. Le atribuye a Dios todo. Es que no hay nadie más, solo el Señor. Porque quiere subrayar el origen divino del Evangelio y la autoridad con que predicaba Pablo. Pablo puede parecer duro en algunos momentos, pero no lo confundamos. Lo que Pablo tiene autoridad. Tiene la autoridad recibida del mismo Jesucristo. La autoridad de su ejemplo, la autoridad de su testimonio, la autoridad del peso de su palabra, tocando las vidas y transformándolas. El apóstol quiere resaltar que toda enseñanza gira en torno a Dios, de ahí que lo repita tanto, y su Evangelio, y que Dios era el centro de su ministerio. ¿Es Dios el centro de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de todo aquello que hacemos? Cuando Jesucristo, cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida, se desequilibra y crea tensiones. Pablo nos muestra en este pasaje la fuente del Evangelio. Claramente nos muestra cuál es la fuente del Evangelio. La manera de predicar el Evangelio, que es muy importante, deberíamos todos, me incluyo, yo primero, la manera de predicar el Evangelio. ¿Cómo predico yo el Evangelio? Y el impacto del Evangelio en la vida del creyente. Es lo importante realmente a nivel personal en cada uno. ¿Cómo impacta ese Evangelio en mi vida? Me guía, me ilumina y me transforma. La fuente del Evangelio no es un mensaje humano, es un mensaje de Dios. Es importante
pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición. El Evangelio siempre, siendo genuino, siendo lo que Dios ha revelado, siempre prevalecerá contra toda oposición, contra todo conflicto, contra toda crisis. El Evangelio siempre saldrá a flote, porque el Evangelio es palabra de Dios, es poder de Dios para transformar las vidas de todos nosotros. En 1 Corintios, quiero leerles unos versículos, nos dice el 1 y el 2. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Quiero resaltar estas últimas palabras. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Coma, en el versículo, y es importante, sois salvos si retenemos, si no creísteis en vano. Es la esperanza a aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, que han sido transformados, que han sido cambiados y que siguen permaneciendo fieles a ese Evangelio. Eso es lo que debería ser, lo que debería preocuparnos, no preocuparnos de otras cosas. Somos fieles al Evangelio que hemos recibido. Somos fieles a la palabra de Dios que ha sido derramada y inspirada por Pablo y otros, para que tú y yo y muchos millones de personas hoy mismo, probablemente en todo el mundo, están siguiendo este Evangelio, escuchando este Evangelio y examinándose a sí mismos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ese versículo muestra la profundidad del amor de Pablo por los creyentes de Tesalónica, y todos, evidentemente, pero de manera especial en esa iglesia, a la que quería de manera especial, como un padre quiere a sus hijos, de manera especial. Los quiere que su vida sea lo mejor posible en todos los sentidos. Y Pablo es lo que estaba deseando con esa carta, aunque tenía algunos momentos ciertamente muy serios, ¿no? Quería amarlos, los amaba, y por tanto, porque los amaba, quería lo mejor para ellos. Y así hace el Señor con tu vida y con mi vida. Como nos quiere amar, a veces nos lleva a situaciones y a pruebas que miden nuestra fe y nuestra constancia en la palabra de Dios. Pablo proclama con valentía a pesar de la oposición, porque estaba en medio de una iglesia que enfrentaba una gran oposición, como enfrenta hoy la iglesia una gran oposición. No quizá el tipo de oposición que enfrentaba Pablo en aquellos momentos, la iglesia de Tesalónica, pero hoy enfrentamos una oposición quizá peor, que es la indiferencia, la burla del Evangelio, de los valores, de lo que ha enseñado. Hoy en día tenemos quizá una lucha más fuerte que en otros lugares, que quizá se oponen al Evangelio de manera física y violenta, y les cuesta la vida a muchos cristianos, hoy en día también. Y hoy nosotros, en esa Europa tan moderna, tan democrática, en España, en Mallorca, nos enfrentamos a una oposición que es quizá más sutil, más dañina que cualquier oposición. Lo sabemos, no hace falta enumerarlo, ¿no? Las redes, la pérdida de todos los principios éticos y morales, la decencia, tantas cosas que han sido valores añadidos que han aportado el Evangelio a la vida del ser humano, pero que se están quitando, ¿no? Como una cebolla, están quitando las capas positivas de lo que ha hecho el Evangelio con la sociedad. Una gran parte del progreso que tiene hoy Occidente es debido al Evangelio, al crecimiento del ser humano, y eso poco a poco se está desmontando. Podríamos decir que en Europa se ha desmontado, solamente permanece viva la llama del Evangelio, y como portadores de esta llama tenemos que mostrarla, levantarla y no esconderla debajo de la mesa, como dice la palabra. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, evidentemente se refiere al propio Pablo y a los que le acompañaban, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa idea una y otra vez Pablo la retorna. El Evangelio es la palabra de Dios, revelada a través de su Hijo Jesucristo y sellada con el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Tenemos que ser conscientes de esa realidad, porque si no lo somos, a veces nos despistamos y perdemos el tiempo en otras cosas. La cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Actúa el Evangelio, como decía al principio, en mi vida? Realmente, en profundidad, cambiando, transformando, puliendo, reconociendo, alumbrándome en todo aquello que tiene que ser alumbrando. La palabra de Dios impacta y transforma. ¿Cómo transformará e impactará al mundo si no les predicamos? Si no le llevamos la palabra. Creo que esta es mi asignatura pendiente, el predicar la palabra no solo desde el púlpito, sino el predicarla de tú a tú, con aquella gente a la que yo quiero, conozco, me relaciono, que es mucha. El hablarle de Cristo sin ningún temor. Pablo, sigo con este aspecto que Pablo nos señala en el capítulo, la manera de predicar el Evangelio. Ese es un ejemplo muy válido, puede ser un manual de cómo hay que predicar el Evangelio. En ese capítulo y en muchos otros, pero de manera muy particular Pablo nos habla de eso. Y Pablo siempre mostró a Cristo ante todo. Quiero leerles un versículo muy conocido, que conocemos todos de memoria, pero también quiero leer los anteriores, no solo el de Juan, me refiero a Juan 14:6. Empezaré desde el 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás estaba perdido cuando Jesucristo le dice que se iría, él se inquietaba. Señor, ¿a dónde irás? Y Jesucristo le contestó. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ese es el único camino, es Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es simple, sencillo, ¿verdad? Una frase sencilla que hasta un niño podría repetir, pero nosotros la decimos al mundo, se la decimos a la gente: oye, tú estás perdido, o te perderás si no, Cristo no llega a tu vida. Si no le conoces, si no le aceptas, si no le recibas y reconoces tu pecado. No hay otro camino. Cuando hablamos de pecado a la gente no le gusta, ¿verdad? Y enseguida, déjame, no me hables de nada. Porque en el fondo la gente sabe que está en el camino equivocado, de que necesita a Cristo en su vida, como tú y yo le recibimos y llenó nuestra vida y nos dio la esperanza. El Señor, de alguna manera, eligió a Pablo porque Pablo tenía la capacidad era un conocedor de la palabra, evidentemente, conocía a Dios. No conocía a Cristo, por eso le perseguía, ¿verdad? Sabemos lo que hacía Pablo antes de que el Señor le tocara. Si le tumbó del caballo, le tumbó de sus pies, no importa, le tumbó, le tocó. Como te toca a ti, te tocó a ti un día, me tocó a mí y nos tumbó de nuestra vida. Pero al levantarnos ya era distinto, ya no era el mismo Pablo. De igual manera, nosotros, un servidor, cada uno de nosotros, ya no es igual cuando el Señor le ha tocado. Y esa realidad y esa transformación deberíamos al mundo hacérselo ver. Claro, el Espíritu nos guiará y no convertiremos nosotros, que quede claro. El que convierte es el Señor. Pero si nosotros con denuedo proclamamos ese Evangelio, que Cristo es el camino, la gente escuchará. Pero a veces no tenemos la confianza de que lo hará y no nos vemos capacitados. Ese es el problema, el mío. Yo no creo que tenga ningún poder de convicción de llevar a la gente a Cristo. Y es así, y además debería aceptarlo, pero es el Espíritu Santo. Si yo creo que lo puede hacer, lo hará y tocará las vidas de las personas, no con engaño ni buscando gloria propia. Muchas de las tensiones que había en Tesalónica era precisamente la ambición de poder
controlar o dominar, nada de imponer sus criterios, de imponer quizá falsas doctrinas, de imponer aquello que llevaba a la división. Porque nuestra exhortación, se refiere a Pablo cuando está hablando con ellos, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, porque se estaba manipulando el Evangelio, se estaba usando para fines propios que no eran los correctos, no con engaño ni buscando gloria propia, está diciendo Pablo a Tesalónica. Yo no busco ningún beneficio, ningún interés personal, yo solamente quiero llevaros otra vez al camino correcto, a ese camino, al único camino que es Jesucristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. No podemos, de la exhortación, de la seriedad con la que debemos hablar muchas veces, quitar la ternura del amor. No podemos, no intentaremos, no conseguiremos que el mundo cambie si no lo hacemos con amor. Que vean que le llevamos la verdad, que le llevamos el Evangelio de Cristo, pero que lo hacemos con amor, con ternura. Por eso Pablo usa esos términos, porque tenía que exhortarles, tenía que hablarles con claridad. Y nosotros también tenemos que aceptar que la palabra nos exhorte, nos hable con claridad, que nos vean aquellas cosas que estamos equivocados, pero con amor, porque Cristo no quiere, si me ha llamado, es porque quiere lo mejor para mi vida, pero también tenemos que tener la capacidad de aceptar aquello que no está bien en nuestra vida, o que no cometamos ningún error, y si lo cometemos, que seamos capaces de ver a Cristo como la nodriza que cuida a sus hijos con ternura, con integridad y mansedumbre y genuino amor, como describe Pablo. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo no rompía el vínculo con aquellas iglesias y con los hermanos a los que el Señor le había llamado. Mantenía la relación, porque los lazos espirituales que nos unen con otros hermanos no se pueden interrumpir, no se deben interrumpir. Hay que mantener esa relación espiritual, hay que preocuparnos por aquellos que quizá en un día han atravesado una dificultad o la están atravesando. Entonces tiene que sentir que nosotros seguimos ahí, aún en la distancia. El contacto entre hermanos no puede interrumpirse. Tiene que ser un contacto basado en la verdad, en el amor y en la preocupación de unos y otros, como Pablo por los tesalonicenses, por los que se preocupaba a pesar de que tenía que viajar, tenía que moverse, pero siempre estaban presentes en su corazón. Y así debe ser. Al que hablamos de Cristo no debe vernos solamente como alguien como los judíos que hacían prosélitos para que fuesen un número, no. El que al hablarnos de Cristo tiene que ver y sentir genuino amor con nosotros, que realmente nos preocupa su vida, sobre todo su ámbito, pero nos preocupa su vida. Y entonces él entenderá que lo que decimos, que el Evangelio de amor es así, es amor. Un llamado a vivir con el mensaje predicado. Esa tiene que ser el norte, la guía de nuestra vida, el Evangelio, aquello que la palabra predica, porque cuando aplicamos la palabra lo hacemos o deberíamos hacerlo sobre lo que está escrito, sobre lo que ha sido revelado. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Qué es ser digno de Dios? ¿Qué significa ser digno de Dios? Obedecer los mandamientos, amarle, alabarle y ser instrumento en sus manos. Es fácil de decir, quizá cuesta algo más serlo, pero es lo que tenemos que hacer, como anduvieseis como es digno de Dios. El modelo es muy alto, reconozcámoslo. El modelo es imposible de conseguir al 100%, pero es el camino del creyente. Caminar en santidad, sin ser santos, porque Dios nos dice que somos santos, porque nos ha apartado para Él. Y esa es la vida del creyente, buscar el modelo de Jesucristo. Esa es la manera de predicar el Evangelio, con nuestra vida, con nuestra entrega, con nuestro amor de los demás. Les decía también el impacto del Evangelio de Dios en los creyentes. Pablo era muy celoso
de que aquellas iglesias que él había levantado, quizá otros lo habían hecho, pero que las que él se consideraba en cierta manera responsable, fueran impactados por el Evangelio. Cuando hablamos a alguien de Cristo, de Jesucristo, e intentamos predicarle, lo que nos tiene que preocupar, sobre todo, es que Cristo le toque, que Cristo le llame, y luego estar a su lado si hace falta, para llevarle el verdadero Evangelio, que reciba un Evangelio claro, transparente, preciso, que no imbuirle con ninguna otra cuestión, llevarle a Cristo, llevarle a su palabra. No hay otra revelación que esta, que es el Evangelio, y vivirlo y seguirlo y mostrarle cómo se puede hacer. ¿Y cómo impacta el Evangelio en los creyentes? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. ¿De qué manera está describiendo cómo el Evangelio, recibiendo la orden de Jesucristo de ir, se fue replicando, y como ondas que no han cesado y ni cesarán, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, ondas que se van multiplicando y van alcanzando otros lugares. Tuve ocasión de hablar con un pastor en Maracaibo que tiene una misión con unos indígenas que están en el Amazonas, y cada año hacen un viaje a ese lugar. Y me sorprendió lo que me estaba contando, porque hay un grupo de iglesias están creando un idioma, porque esos indígenas les quieren llevar, llevan años en este empeño, les quieren llevar el Evangelio. Pero claro, no tienen lengua, no hay gramática. ¿Cómo van a escribir un Evangelio con esa etnia? Sino ya han tenido durante 8 años, están a punto de acabar. Tengo mucho interés, a ver si tengo oportunidad de verlo. Están acabando la gramática de ese pueblo, porque la única manera de poder hablarles de Cristo es con su gramática, ¿no? Si no, es imposible. Y miren ustedes, antes de empezar a hablarles de Cristo y que lo entendieran, han empezado por amarles durante años y ayudarles en sus problemas, en sus enfermedades, que son muchas, en sus carencias, pero anhelan y están a punto de acabar su idioma, ¿no? Y yo les decía, hermano, ¿te das cuenta que estáis creando un idioma? Decía, no, estamos haciendo la gramática de los nuevos. Esto es un idioma, estáis creando el idioma porque quieren hablarle de Cristo. Probablemente cuando ya les revelen la verdad, entonces, si tenían alguna duda, este grupo de personas, maltratada y perseguida porque les quieren robar sus tierras, porque hay oro debajo de esas tierras, entonces entenderán la plenitud, como nosotros lo entendemos, porque entendemos lo que nos dice la palabra. Y esa es la misión hoy, entender, no enseñarles a la gente a hablar en castellano, creo que todos llaman menos, lo hablamos unos mejor y otros peor, ¿no? Pero entonces vivirlo, que lo vivan, que lo experimenten, que lo conozcan. Transformación, total transformación. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Yo les decía que hoy tenemos mucha oposición a predicar el Evangelio, no quizá frontal ni está prohibido, pero sí hay una oposición real. Incluso sabemos que en los colegios ya no se enseña la religión, aunque nosotros preferiríamos que se enseñara una relación, ¿verdad?, con Jesucristo, pero de alguna manera se está apartando toda enseñanza que tenga relación con la Biblia, con la palabra y con Jesucristo. Pero lo peor es cuando hay división en la propia iglesia y hay doctrinas distintas que llevan a la confrontación y a la oposición. Eso también es muy malo. Tenemos que conocer siempre la palabra en su esencia, en su verdad, en su revelación, sin aceptar ninguna desviación, ni que se quite ni una coma, como dice la propia palabra. Unidad y gozo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por el cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo hablaba de Satanás, hablaba del demonio, y hoy en día no se habla del demonio ni de Satanás, que es lo mismo.
y deberíamos tenerlo en cuenta, no obsesionarnos con él, pero que es real y que él intenta impedir la obra del Señor, intenta que el Evangelio transforme y cambie vidas, porque sabe que en la medida que el Evangelio pierda fuerza, pierda influencia en la sociedad cada vez será peor. Satanás intentará siempre deshacer la obra del Señor. Sabemos que no lo conseguirá, pero el Señor nos dirigió a nosotros, a vosotros, los discípulos, nosotros somos sus discípulos, para que llevemos la palabra y que lo hagamos con verdad, siendo conscientes de que el enemigo está al acecho y quiere estorbar nuestro trabajo y nuestra evangelización, a nivel personal, a nivel que sea. Pablo muestra que él veía a los creyentes como su mayor satisfacción. Él se gozaba en ver a los creyentes, él se gozaba en ver a los hermanos de las iglesias, él se gozaba y los tenía como su corona de gloria, en el sentido de la tierra, ¿no? Él se glorificaba en cuanto a que le daba gracias al Señor de que le permitiera ver a esos hermanos a los que había llevado la palabra y que permanecían en la palabra a pesar de las luchas y a pesar de la oposición. Y sobre todo, la esperanza. La esperanza nunca debe desaparecer de nuestra vida y de nuestro sentir, porque, dice Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Una mezcla de convicción, de esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él se gozaba en las vidas que el Evangelio había tocado y había transformado. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Quiero leer un versículo en Marcos. Y ese debe ser lo que debe resonar en la vida de todo hombre y de toda mujer que ha recibido a Cristo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos llevar el Evangelio a toda criatura. Puede ser yéndonos de misioneros a otra parte del mundo, o puede ser hablándole a tu vecina o a tu vecino o a tu compañero de trabajo. No importa la distancia, no importa. Lo que sí es esta orden que dio Jesucristo: id a todo lugar, para que darle la oportunidad de alguna manera a la gente de que conozca mi voz, de que conozca mi revelación. Porque es asombroso, que a veces me lo planteo, mucha gente todavía no conoce a Cristo. Conoce a la figura de Cristo histórica, pero no a Cristo verdadero, no a lo que es Cristo y lo que puede hacer en su vida. Yo, para acabar, hermanos, quisiera que como hijos de Dios, como hombres y mujeres, como miembros de ese cuerpo, de esta iglesia, y la cabeza es Cristo, no solo prediquemos el Evangelio, que lo vivamos. Empecemos para vivirlo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, desde luego en la iglesia. Porque Pablo no solo habló del Evangelio, lo encargó con valentía y amor y entrega. Él encarnó el Evangelio en su vida, estuvo dispuesto a enfrentar cualquier situación, cualquier peligro, cualquier lucha, porque era más importante el proclamarlo que él no ansiaba ningún poder, no ansiaba ningún honor. Él quería servir a Cristo y proclamarle en toda situación. Hoy, yo creo que de manera especial, hoy Dios nos llama a lo mismo, a que nosotros proclamemos. Nosotros conocemos el Evangelio, nosotros hemos sido transformados, conocemos lo suficiente para ir al mundo y decirle quién es Cristo y que Él es el único camino. Y debemos, predicarlo con integridad. Es muy importante conocer la palabra y predicarlo con integridad, sin intereses, ni adornarlo, ni tergiversarlo con otras cosas. Compartirlo con valentía. Y no es fácil a veces, en medio del trabajo o en cualquier otra situación, compartirlo. Se necesita la valentía de reconocer que Cristo es el Señor y que lo es de todos. Pero hacerlo con amor y compasión. Y necesitamos arrodillarnos
en oración y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé esa pasión, que nos dé ese amor por las almas que aún no conocen a Cristo. Y me hacía esa pregunta, y quiero acabar lanzándola: ¿estamos dispuestos a reflejar el Evangelio de Dios en mi vida, en tu vida? Así de simple. Reflejar el Evangelio, lo que creemos, lo que decimos, reflejarlo en nuestra vida, que nuestros actos puedan hablar más alto que nuestras palabras. Reflejemos el Evangelio en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.